Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a Nuestro Español. Me alegra estar de vuelta. No había subido videos el mes pasado porque estaba muy ocupada con mis tareas y proyectos de la universidad, pero este mes voy a tener más tiempo libre, así que espero subir más videos. Y este video es especialmente para agradecerle a mis 1000 suscriptores. Muchas gracias por seguirme. Ustedes de verdad me motivan demasiado a seguir subiendo videos. Apenas estoy comenzando con este canal y el principio siempre es difícil para todo. Para aprender español, para hacer un canal de YouTube. Todavía estoy viendo cómo le hago, qué cámara uso, con qué programa edito, cuándo lo subo, todo eso. Pero lo disfruto mucho y sus comentarios me motivan y me dan ideas para seguir subiendo videos. Debido a la ocasión, en este video vamos a ver frases con gracias y perdón por, no para. Gracias por, perdón por. Y después de esto podemos poner un sustantivo o un verbo en infinitivo, es decir, que no tenemos que conjugarlo. ¡Yay! Primero veamos ejemplos con sustantivos. Gracias por la comida. Esta frase es muy común, sobre todo si un amigo nos invita a comer a su casa o a un restaurante. Es de buena educación decir gracias por la comida al final. También tenemos gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por el libro. Por ejemplo, si alguien te presta un libro y cuando se lo regreses puedes decir gracias por el libro o cualquier cosa que te hayan prestado o regalado. Por ejemplo, gracias por la pluma si alguien te prestó una pluma, o gracias por los chocolates si alguien te regaló unos chocolates. Gracias por su atención. Esta frase es muy formal y solo la usamos en presentaciones, charlas o conferencias. También tenemos otras frases que son más comunes escritas, no en conversaciones, pero sí en cartas, por ejemplo. Gracias por su hospitalidad. Esta frase la puedes usar, por ejemplo, si alguien te recibió en su casa cuando estabas viajando, y un gesto muy amable que puedes hacer es dejarle una nota o una carta diciendo gracias por su hospitalidad. Otras frases que les podemos decir a nuestros amigos en cartas o mensajes de Facebook pueden ser gracias por tu amistad, gracias por tu apoyo. También a veces incluimos un lo de cuando nos referimos a situaciones que ambas personas conocen. Por ejemplo, gracias por lo de ayer. En este caso, lo de ayer es una situación que sucedió ayer y los dos sabemos qué pasó. Tal vez ayer me ayudaste en algo muy urgente y no te pude agradecer en el momento, entonces hoy te digo gracias por lo de ayer. También, gracias por lo de hace un rato. De la misma manera, lo de hace un rato es algo que acaba de pasar hace unos minutos. No te pude agradecer en ese momento, entonces ahora te puedo decir gracias por lo de hace un rato. Ahora veamos frases con verbos. Gracias por seguirme. En mi caso, muchas gracias por seguirme y darle me gusta a este video. Otros ejemplos muy comunes. Gracias por ayudarme. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias por apoyarme. Gracias por ser mi amigo o amiga. Gracias por guardar mis secretos. Gracias por entenderme. También podemos agregar un no. Por ejemplo, gracias por no decirle a nadie. Gracias por no enojarte conmigo. Muy bien, ahora vamos a ver ejemplos con perdón. Estas frases funcionan exactamente igual que con gracias. Después de perdón por, podemos usar un sustantivo o un verbo en infinitivo. Empecemos con los sustantivos. Perdón por la tardanza. Aquí tardanza es el sustantivo de tarde. Perdón por el retraso. Esta es muy parecida a la anterior, pero esta frase se refiere más a cuando algo tenía que pasar y tardó un poco. Entonces decimos perdón por la tardanza cuando yo llegué tarde, y perdón por el retraso puede ser, por ejemplo, que
yo tenía que enviar unos correos electrónicos, pero no pude hacerlo hasta más tarde. Entonces, en este caso yo no llegué tarde, pero mi acción la realicé tarde. Entonces, en este caso digo, perdón por el retraso. Perdón por el desorden. Esta frase es muy común cuando invitamos a nuestros amigos o familiares a nuestra casa y bueno, nuestra casa no está impecable, así que muchas veces decimos perdón por el desorden. También te puedes referir a tu oficina o tu lugar de trabajo. Perdón por el ruido, perdón por la música, perdón por la confusión. Y otra frase que también vemos más escrita, no en conversación, pero sí escrita, es perdón por el inconveniente. Y esta frase es formal y bueno, la usamos cuando tuvimos que cambiar los planes y sabemos que esto afecta a la otra persona. También, al igual que con gracias, podemos agregar lo de. Perdón por lo de ayer. Tal vez ayer sucedió una situación no muy agradable, pero no pude disculparme en ese momento, así que hoy te digo, perdón por lo de ayer. También, perdón por lo de la fiesta. Igual, una situación que sucedió en la fiesta, entonces, perdón por lo de la fiesta. Perdón por llegar tarde. Recordemos que en español no usamos el verbo ser o estar con tarde, como en inglés, I'm late. En español casi siempre decimos llegar tarde. Entonces decimos perdón por llegar tarde. Y esta frase es igual que perdón por la tardanza. Pueden usar los dos. Perdón por la tardanza, perdón por llegar tarde, es lo mismo. Perdón por no avisarte antes. Perdón por no decirte antes. Perdón por no llamarte antes. Todas estas son como muy parecidas. Perdón por cancelar los planes en el último momento. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Nuevamente, muchas gracias por seguirme y ya saben que le pueden dar me gusta, compartir y suscribirse. ¡Hasta luego!